Hola, bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. Si es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Gloria Uribe. El día de hoy vamos a comenzar una nueva sección dentro del canal. Se trata de un club de lectura. ¿Cuántas veces no hemos leído un libro y no tenemos con quién compartir nuestras ideas, lo que nos provocó, lo que en su momento experimentamos o llegamos a sentir con esa historia? Pues bien, este espacio es precisamente para eso, para que tú y yo compartamos esas experiencias lectoras. Espero que el club de lectura sea un espacio de diálogo, un espacio donde tanto tú como yo podamos ir comentando, podamos ir haciendo también sugerencias acerca de los libros que queremos leer o de los libros que hemos leído. ¿Para qué? Para que también nuestros compañeros o nuestros amigos o incluso nuestra familia vean que nos interesa la lectura. Y también para que formemos una comunidad, una linda comunidad que se refiere a esto, ¿no? Al espacio de leer y de disfrutar mucho lo que estamos leyendo. Pues bienvenidos a esta nueva sección y sin más ni más vamos a comenzar. El día de hoy te tengo preparada una especie de reseña, y digo especie porque realmente no es una reseña con todos los requisitos o todos los elementos que dentro de la literatura debe tener un texto como este, como el de la reseña literaria. Sin embargo, sí voy a presentarte algunos elementos acerca de una obra, acerca de la reseña de esta obra, y yo espero que te animes a leerla, o si no, a lo mejor ya la estás leyendo. La novela de la cual les voy a hablar el día de hoy se llama Drácula. Sí, esta novela de vampiros, esta novela icónica, escrita allá por, pues qué será, ya tiene varios siglos, 1897, fue el año en que su autor, Bram Stoker, finalmente la pudo ver publicada. La novela, según lo que podemos leer o lo que hemos sabido, tardó mucho tiempo en ser compuesta, es decir, Bram Stoker, el que en realidad sabe muy poco, escribió la novela durante un largo tiempo. Él se dice que tomaba notas, que llevaba una serie de cuadernos para ir haciendo sus observaciones o para ir escribiendo sus ideas y que no se le fuera ningún detalle de la historia que quería contar. La novela en realidad no es la primera novela que trata el tema de vampiros. Dentro de la literatura incluso encontramos que este tema, el tema del vampiro, aparece no en la narrativa, sino en la poesía, curiosamente, con un poema de un autor llamado Burger. Este poema se llama Leonor o Leonore. De hecho, Bram Stoker toma un verso de la novela, toma un verso del poema y lo incluye dentro de la novela. Aquella frase de los muertos viajan deprisa o los muertos viajan rápido es una cita textual que Stoker toma e incluye en su novela, en Drácula. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la novela hoy en día? En su época, en sus primeros años, en los meses posteriores a su publicación, realmente no tuvo tanto éxito. Es mucho tiempo después cuando la novela cobra relevancia. Y sobre todo, yo diría que gracias o debido a las historias que se empiezan a contar en el cine. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de su autor. El autor de esta novela es, como ya les mencioné, Bram Stoker, un autor de origen irlandés del que realmente se sabe poco. ¿Qué sabemos? Pues entre los datos que podemos encontrar es que desde los 16 años más o menos entró al Trinity College y que además era un gran aficionado, un apasionado del teatro. Incluso en este mismo año que se publica Drácula,
se hace una representación en el teatro de la historia de Drácula. Sin embargo, la figura que nos va a presentar Bram Stoker no es una figura que él cree del todo, o sea, no es un personaje totalmente inventado o creado por él. Él ya había leído algunas otras novelas, algunas otras obras que trataban acerca de los vampiros, y además conocía el folclore, conocía la historia o las historias que se contaban entre la gente, entre el pueblo, acerca de estos seres que se alimentan de la sangre y que tienen una vida muy prolongada, o prácticamente más bien una vida que son inmortales. Bueno, entre los antecedentes narrativos de Drácula en la literatura tenemos, por ejemplo, El vampiro, un cuento de John Polidori. Polidori era el médico de Byron. De hecho, durante mucho tiempo se le atribuyó a Byron la autoría del cuento, y después se supo que no, que el texto lo había escrito su médico. Otro de los grandes antecedentes de Drácula es la novela del autor también irlandés Sheridan Le Fanu, que lleva como título Carmilla. Carmilla es una mujer vampiro. Entonces vamos a tener como el complemento en Carmilla, la mujer vampiro, y luego en Drácula ya perfilado, caracterizado totalmente la figura del vampiro en el sentido masculino. Pues bien, la historia, en cuanto a la historia, ¿qué podemos decir? Realmente todos conocemos la historia, más o menos, a veces con detalles añadidos, a veces con otros hechos que se han omitido, pero en realidad conocemos, ¿no?, la historia de Drácula, que es esta historia donde se nos cuenta que un joven abogado, Jonathan Harker, es asignado a viajar a Rumanía para visitar el castillo del conde Drácula, donde le van a ocurrir una serie de sucesos sumamente extraños. Pero alrededor de estas figuras, de la figura del conde, aparecen los otros personajes de la novela, que tienen, obviamente, que van a tener una función y nos van a dar una visión, la visión del autor, pero también la visión de su época, o sea, lo que él pensaba, lo que él sentía y cómo veía la sociedad del siglo en el que le ha tocado vivir. Entre los otros personajes vamos a encontrar a los clásicos también, Mina Murray, el prototipo de la mujer, de la esposa perfecta, de la mujer también inteligente. Vamos a ver también la presencia de, hasta cierto punto, de la contraparte de Mina, que es su amiga y casi hermana, Lucy Westenra, los pretendientes de ella. También vamos a ver la presencia sumamente importante del cazador de vampiros, como se le conoce después, y estoy hablando obviamente de el Dr. Van Helsing. ¿Cómo está contada la historia? La historia está narrada en tercera persona. Es un narrador que conoce la historia y que nos la va a contar, no la va a relatar. Sin embargo, al inicio de la novela, como una especie de prólogo, de preámbulo, aparece una nota en la cual se nos dice: estos hechos que se van a contar enseguida sucedieron efectivamente, no son producto de la imaginación. Este es un juego que hace el autor para que nosotros como lectores nos veamos más identificados y más comprometidos con la lectura. La novela está escrita a partir de los diarios de los personajes, del diario de Mina Murray, del diario de Jonathan Harker. De hecho, sabemos todo lo que ocurre en el castillo de Drácula porque Jonathan escribe lo que va sucediendo, lo que está viviendo en su diario. También vamos a encontrar algunas notas de los otros personajes, el diario de la amiga de Lucy y también las grabaciones radiofónicas del Dr. Sheward, que sirven también como una especie de diario. Otro de los personajes que aparece dentro de la historia, pues, es la figura del loco, ¿no? Renfield, que es este personaje desquiciado, que tiene una relación muy extraña con el conde y que en un primer momento no vamos a
poder comprender, ¿no? Hasta que nosotros vayamos ya avanzados en la novela. Bueno, en la novela, obviamente, como es una novela de vampiros, pues vamos a encontrar también elementos que hagan referencia al género del terror, a estos aspectos que tienen como finalidad causarnos miedo, causarnos esta sensación de angustia, de desconfianza, de preguntarnos qué está pasando, por qué están sucediendo estos hechos sobrenaturales. Entre estos hechos sobrenaturales, pues obviamente está la presencia y la figura del conde Drácula, que además es muy interesante porque cuando nosotros leemos la novela, tal vez si no tenemos mucho conocimiento, pensaríamos que al autor se le ocurrió así como así este personaje, pero no, realmente Stoker se documenta. De hecho, la figura del conde está tomada o tiene por lo menos algunas reminiscencias de un personaje histórico llamado Vlad Tepes, que fue un cruzado y que se caracterizó por ser una persona sumamente cruel, ¿sí? A la que no le importaba asesinar y matar y destruir para conseguir sus objetivos. Entonces él retoma la figura histórica de Vlad Tepes y le va agregando otras características u otros elementos para finalmente darnos como resultado la configuración del vampiro que ha perdurado por siglos, desde la publicación en 1897 de Drácula hasta la fecha. ¿Cuáles son estos rasgos? Pues lo que hace Stoker es combinar los rasgos o las características que ya la gente del pueblo le atribuía a esta figura. Por ejemplo, que al vampiro se le ahuyenta con ajos, la forma en cómo el vampiro es destruido o puede ser destruido, clavándole una estaca en el corazón, cortándole la cabeza y otros elementos que también Stoker retoma dentro de la novela para presentarnos a su personaje. Pero hay otros elementos, hay otras características que son propias, que son invenciones del autor. ¿Y cuáles son estas? Bueno, entre los rasgos inéditos, vamos a llamarlo así, que podemos ver o que podemos observar en Drácula, son que no se refleja en los espejos. Por ejemplo, cuando Jonathan está en el castillo, tiene un pequeño espejo para más o menos poderse arreglar, para rasurarse, y en una ocasión él está efectivamente rasurándose y tiene el espejo y no ve cuando entra el conde. Al principio le causa un poco de extrañeza y dice que tal vez no se percató, no vio bien. Sin embargo, toma nuevamente el espejo, lo gira y efectivamente, a pesar de que el conde está allí a sus espaldas, en el espejo no hay reflejo alguno. Entonces esa es una de las características de la figura del vampiro que Stoker nos presenta, que nos presenta como una característica nueva. Otra es esta idea de que el vampiro no puede viajar por aguas que se muevan. Por ejemplo, no puede atravesar el mar, a pesar de que sí puede convertirse en algún animal o convertirse en el ser que él quiera, no puede transportarse libremente. Tiene ciertas limitaciones como esta, ¿no? Puede cruzar el agua en movimiento. De ahí que tenga la necesidad de pedir ayuda o de tener sirvientes para que puedan realizar su transporte, como los gitanos que lo llevan de su castillo hacia Londres. O también cuando él ya se ve acosado y tiene que regresar a su patria, entonces lo mismo, tiene que recurrir a los gitanos o tiene que solicitar la ayuda, y digo ayuda porque obviamente ellos reciben una paga para poder regresar a su tierra. Un rasgo también importante que Stoker le añade a su personaje o le imprime es esta idea de que el vampiro solamente puede descansar en su tierra de origen. Por eso Drácula pide que lleven cajones, 40 cajones de tierra, porque es la tierra
de donde él es originario. Es una especie como de lugar sagrado, si queremos decirlo así, donde él puede descansar, donde él puede permanecer y de alguna manera conservar ese aliento vital que le permite manifestarse como un ser vivo, aunque realmente no lo es. Estas son algunas entonces de las características que nosotros encontramos en la figura de Drácula y que, como ya les decía, van a pervivir hasta nuestros días. ¿Qué más podemos decir acerca de Drácula? Podríamos extendernos, bueno, yo me podría extender y podría decirles muchísimas cosas de esta novela. Es una novela larga, sin embargo muy interesante, es una lectura ágil en el sentido de que suceden las cosas de tal manera que nosotros estamos siempre a la expectativa y esperando qué va a pasar y no podemos dejar, yo particularmente no podía dejar de leer la novela. La obra la leí hace muchos años, una vez que dije, pues todo el mundo habla de Drácula, yo quiero saber qué pasa efectivamente en la novela, pero pasó mucho tiempo y hace pues, unos 2 meses más o menos dije, necesito por algún motivo también extraño, quiero volver a leer la novela. Entonces la busqué, ya no la encontré y pues finalmente decidí comprar una nueva edición. Al final de cuentas no compré la edición que yo hubiera querido, pero esta que les voy a presentar en un momento es una edición sencilla, pero bastante, ¿cómo decirlo? Bastante práctica. Aquí la tienen. Esta es la edición que yo he leído. Y como verán, pues es una edición de bolsillo, no, es una edición muy sencilla. Pero bueno, si a uno lo que le interesa es la lectura, pues es una buena opción. Los invito a leer la novela. Voy a terminar la reseña con un comentario acerca de una posible interpretación acerca de la historia y sobre todo acerca de los personajes. Recordemos que la historia está enmarcada en el siglo XVIII, que es la época del siglo de las luces, la época de la razón. Y es muy interesante ver a la novela desde esta perspectiva. Si nosotros partimos de una idea simbólica, es decir, le atribuimos algún significado específico a los personajes, podemos ver o podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Por un lado tenemos la figura del conde, que representa a la nobleza, y por el otro lado tenemos a la burguesía, que está representada mediante todos los demás personajes. Nina, su amiga Lucy, los pretendientes de ella, los doctores, el doctor Sherwood y el doctor Van Helsing, pertenecen a una clase rica, pertenecen a la burguesía. Entonces, si nosotros vamos un poco más allá, vamos a poder decir que hay un choque de clases sociales, de la nobleza y de la burguesía, y que la clase social que está sobresaliendo, que está pujando, es la clase burguesa, no la clase noble. Entonces, obviamente, aquí ya podemos tener un primer acercamiento y comprender por qué Drácula al final no obtiene la victoria. Entonces yo me iría más por la idea de esta que les hablo, de ver a Drácula como símbolo de la nobleza y pensar en los demás personajes como representación de la burguesía. Entonces, en este siglo, que además es el siglo de la razón, Drácula representa un conocimiento mágico, un conocimiento oculto, que por lo tanto tampoco tiene ya cabida. Es como imaginación contra razón, romanticismo contra realismo, chocan. Y entonces, ¿quién obtiene al final la victoria? Pues la razón, la burguesía, la luz, el realismo. Por eso el personaje al final, y esto no es nuevo, no estoy haciendo spoilers, tiene que desaparecer.
tiene que ser destruido. Pero lo interesante de la novela es ir viendo cómo se va conformando, cómo está construida, cómo se presentan los diálogos, lo que sienten los personajes, lo que piensan, cómo se nos describe el medio ambiente, los escenarios. Es una novela de una riqueza realmente extraordinaria. Yo se la recomiendo mucho. Léanla, tal vez no en este momento, pero cuando tengan tiempo, los invito a leer Drácula de Bram Stoker. Y con esto concluyo el video del día de hoy, pero también haciéndoles la invitación, si no se animan a leer Drácula, pues comiencen por Carmilla de Sheridan Le Fanu, que es una novela corta, o que si están interesados en la literatura de vampiros, pues busquen por ahí, es muy fácil de encontrar, El vampiro de John Polidori. Pues no me queda más que agradecerles y nos vemos en nuestra siguiente emisión del Club de Lectura. Espero sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.